extensor largo del pulgar. Sí, los dos extensores del pulgar. Bien, pues estamos estudiando músculos profundos del compartimento posterior del codo. Aquí quién sabe qué hizo mi presentación. ¿Están viendo mi presentación? Doctora. Sí, doctora. Sí, le estamos viendo. Ok. Les decía entonces que estamos observando músculos profundos del compartimento posterior y están alineados uno lateral a otro. El más medial de todos es este, el extensor propio del índice que ayer estudiamos. Luego, junto a él, tenemos el extensor largo del pulgar. ¿Ah? Vean, este extensor largo se inserta de manera proximal en el cúbito, o sea, en antebrazo es medial y de ahí sus fibras cruzan hacia lo lateral. Se inserta en el borde posterior del cúbito y en la membrana interósea, que ahí se encuentra. Está un corto, bueno, un músculo es fusiforme, es alargado, pero pequeño. De él se desprende un tendón distal que observen, está colocado detrás del radio. De hecho, le deja impreso un surco al radio. Ahí rebasa la articulación radiocarpiana, hay posibilidad de movimiento, más porque está colocado totalmente atrás. Y de ahí su tendón cruza hacia lo lateral, o sea, arriba empieza medial y abajo llega lateral. Se coloca posterior al primer metacarpiano, la falange proximal del pulgar, y se inserta distalmente en el dorso de la falange distal del pulgar. Aquí les pongo una anotación, tenganla en consideración. El extensor largo del pulgar constituye el borde medial de la tabaquera anatómica. Cuando se contrae apoyado en el cúbito, las fibras se acortan y jalan el dedo, el pulgar, realizando el movimiento que vemos a la derecha, extensión. Mueve también la radiocarpiana para la extensión, aunque la imagen no lo muestra. Luego, lateral a él, tenemos al otro extensor, al corto. Este se inserta en la membrana interósea y en la superficie posterior de cúbito. Ahí viene un delgado músculo que emite un tendón distal que pasa también detrás del radio, vean, detrás de su apófisis estiloides. Ahí se coloca detrás del carpo, pero ya en la parte más lateral, lo que es este trapecio, más o menos. Ahí se coloca detrás del metacarpiano y allí llega su inserción distal en la base de la falange proximal del pulgar. Entonces, para extender el pulgar, para hacer este movimiento, hay dos extensores, uno largo y uno corto, uno junto al otro. Y ahí les puse una anotación. Este va a constituir el borde lateral de la tabaquera anatómica. Ahorita vemos una imagen de la tabaquera anatómica. Ya tengo los dos extensores. Junto al corto tenemos otro que mueve el pulgar, pero es un abductor. Vean, este está su masa un poquito más arriba de los otros dos. Se inserta en el cúbito, en el borde posterior y en la membrana interósea. Ahí se cruza hacia lo lateral. De él sale un tendón distal que se va posicionando muy pronto en la parte lateral y llega al metacarpiano, al primer metacarpiano en su base, pero en la parte lateral de la base. De ahí que pueda movilizar el dedo como lo muestra la imagen de la derecha, o sea, el músculo está llegando aquí, en la parte lateral del metacarpiano. Entonces, cuando se contrae, direcciona el pulgar hacia adelante de la mano, así como haciendo una L. Eso es abducción. Entonces, a la columna del pulgar están llegando tres. Recuerden que columna del pulgar me refiero a todo esto que le da movilidad al primer dedo. Uno es este, el abductor que está llegando al primer metacarpiano en la base, en la parte lateral. Otro, el extensor corto que llega a la falange proximal por detrás. Y otro, el extensor largo que llega a la falange distal, también por detrás.
¿Sí quedaron los tres? Sí, doctora. Gracias. No. Doctora, ¿No? ¿podría repetir las inserciones, por favor? Del abductor, borde posterior del cúbito, membrana interósea, eso es proximal, y distal, base del primer metacarpiano en la región lateral de la base. ¿Avanzó? Doctora, yo tengo doctora, una una duda. pregunta. Ah, Uno primero y otro después. A ver qué pasó. Si quieres tú, Alejandro. gracias. Una pregunta, doctora. ¿Me podría repetir, por favor, la inserción proximal del expresor corto? Sí, en la membrana interósea y la superficie posterior de cúbito. De radio, perdón, de radio. Doctora, y llega hasta distalmente, hasta la primera, hasta la falange proximal, ¿no? A la Sí. base. El Ok, corto llega a la falange proximal y el largo a la distal. Por eso le llaman largo, porque va más allá. ok. Gracias, doctora. De nada, Bien, gracias. de nada. Vean esta imagen. Es muy bonita. La mano derecha se ha quitado la piel y el delgado tejido adiposo que pudiera existir ahí. Es muy, muy delgadito. Se ha quitado la fascia superficial y nos presenta varios elementos. Noten cómo la mayoría de ellos son tendones. En esta zona se alcanzan a ver algo de las masas musculares de esos tendones. Acá se ve algo de masa muscular también. Este es un interóseo dorsal y esto de acá son músculos de la región tenar que vamos a revisar el lunes. Vamos a tratar de reconocer primero los huesos que ahí observamos, que es pues lo más fácil, ¿no? Vean, aquí se ve un hueso, este, ahí se ve el resto. ¿Quién es? Radio. Es radio, Es el radio. Radio. sí, es radio. Ahí lo más distal, incluso ahí se ve la apófisis estiloides. Aquí distal a radio hay otro hueso. ¿Quién es? Trapecio. Directo articulado con radio. ¿Escafoides? Es escafoides, lo quito. Distal a escafoides está este. Ahora sí, ¿quién es? El trapecio. Ese sí es trapecio, lo quito. Y acá se alcanza a ver la base de este. Que bueno, viene siendo más grandecito, así. Articulado con trapecio. ¿Quién es? Primer Primer metacarpiano. metacarpiano. Eso, primer metacarpiano. Bueno, ya reconocimos lo más sencillo. Ahora, ahí vemos, para empezar, esta estructura, una bandaleta fibrosa transversa en la parte más distal del radio y proximal del carpo, que rodea en el dorso de la estructura. Se le llama retináculo extensor. Es una membrana de tejido conectivo, como el retináculo flexor, pero este rodea por detrás, como si fuera una pulsera, y noten cómo cubre a los tendones estos que estamos estudiando de los músculos posteriores y los laterales también. Los está cubriendo como que los fija al antebrazo para que no estén sueltos, no estén libres. Es un medio de fijación para esos tendones. No le damos tanta importancia a la descripción porque no suele dar patología, o sea, no tiene mucha relevancia clínica. Por eso le damos más importancia al retináculo flexor por el síndrome del túnel del carpo. Pero acá, pues no suele haber un síndrome así. Nada más, bueno, les comento, ¿no? Que ahí se encuentra. Hay algunos tendones que vamos a intentar reconocer. Vean, primero este tendón que está acá, que vemos que está llegando a la falange proximal. ¿Sí? Ahí, no me gusta, como que está chueco.
Ahí. De hecho, aquí se ve parte de su masa muscular. ¿Quién es? Está llegando a la falange proximal del pulgar por el dorso. Extensor corto del pulgar. Eso, es el Extensor corto. extensor corto del pulgar. Luego, ahí vemos otro. Este aquí se ve poquito de su masa. Ahí pasa profundo al retináculo extensor. También el corto lo hizo. Yo ahí pues me paso encima, pero pasa profundo. Aquí viene. Ahí lo pierdo porque ya no, ya la disección de piel se supone ya acabó. Pero llegará hasta la falange distal. ¿Quién es? El extensor largo. Extensor largo del Extensor pulgar. largo. Extensor largo del pulgar. Ahora, ahí junto al extensor corto está otro. Este que también pasa profundo al retináculo extensor y vemos que está llegando al primer metacarpiano, que está justo ahí. ¿Quién es ese? Abductor del pulgar. Mandé, no se entendió nada. Abductor del pulgar. Eso, abductor del pulgar. Ahí tenemos los tres. Ahora, nos enfocamos en este espacio que está entre los dos extensores. ¿Ah? Ahí en el fondo vemos al trapecio, la base del primer metacarpiano, más allá se ve escafoides. Esa zona es la tabaquera anatómica, que ya les había mostrado una foto con piel. Ajá, entonces, si abrimos por ahí, encontraremos esto. Lo relevante de la tabaquera es la presencia de este elemento que está acá. Es la arteria radial, que de hecho es la misma que está acá. Ahí viene la arteria radial en el antebrazo, en el canal del pulso de la arteria radial en antebrazo. Ahí la pierdo porque se hace profunda el retináculo extensor, profunda el abductor y el extensor corto. Aquí aparece en la tabaquera anatómica, ahí la podemos palpar. Ahí pasa profunda al tendón del extensor largo y aquí aparece. Y ahí la vuelvo a perder porque se profundiza ingresando a la parte anterior de la mano para anastomosarse con la cubital. De hecho, ahí en la región del carpo y del metacarpo, la cubital y la radial van a tener varios puntos de anastomosis, o sea, varios puntos de unión, forman unos arcos. Ahí luego les platico cómo están esos arcos. ¿Ah? Entonces, podemos palpar el pulso de la radial acá en la tabaquera y acá en el canal del pulso. En la tabaquera, los límites de ella serán lateralmente el extensor largo del pulgar, medialmente el extensor largo del pulgar, que he marcado en color rosa, y lateralmente el extensor corto del pulgar, que he marcado en azul. Algunos consideran como el borde lateral al tendón del abductor, y pues vean, están juntos, o sea, pues sí, está ahí lateralmente, aunque el que se nota cuando hacemos la exploración superficial de la región es el extensor, no el abductor. Ajá, por eso considero yo al extensor corto. Ahora, ya que estamos ahí, analicemos los límites del canal del pulso de la arteria en el antebrazo. Este que yo estoy resaltando en verde, ¿quién sería? Es el límite lateral del canal. ¿Mm? ¿Quién sería? Ahí siguen. Del tendón del braquiorradial, ¿no? Es el tendón del braquiorradial, que ahí perdemos, dejamos de ver porque se hace profundo al abductor y al extensor corto. Va buscando la apófisis estiloides de radio, que se encuentra pues ahí profunda al retináculo. Pero es braquirradial. Y este que voy a resaltar en amarillo sería el límite medial. Ahí lo pierdo porque sabemos que se va a la parte anterior de la mano, lo perdemos. Pero ¿quién sería este? ¿Ok? Tendón del palmar menor. Eso, mayor. Tendón Mayor. del palmar mayor. Ajá, y entonces ahí ya tengo los límites del canal y los límites de la tabaquera. ¿Puedo borrar esto?
Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Ahora, ahí notamos otros tendones. Vamos a tratar de identificar quiénes son. Vean, aquí está el tendón de un músculo, ahí se ve poquito de su masa muscular. Ahí pasa profundo al retináculo extensor. Ahí lo pierdo porque pasa profundo al extensor corto del pulgar. Y aquí aparece. Y vemos cómo llega al dorso de la base del segundo metacarpiano. Se ve ahí segundo metacarpiano. Creo que no lo comentamos al inicio que identificamos los huesos, pero ahí estaría el segundo metacarpiano. ¿Quién es? ¿Quién es ese que resalta en amarillo? El extensor propio del índice. El del propio del índice llega a la falange. Este que estoy diciéndoles llega al metacarpo, al segundo metacarpiano. Palmar menor. No, el palmar menor llega a la aponeurosis palmar, por acá, por delante en la mano. Esto ya está atrás en el dorso. Es del compartimento lateral. Está abajo de braquiorradial. ¿Es el extensor radial largo? Eso. Es el primer radial o extensor radial largo del carpo. Luego, ahí se ve otro junto a él. Vean, ahí viene. Allá en antebrazo, en el origen, estaban uno cubriendo al otro. Conforme se van acercando a las manos, se colocan paralelos. Acá se coloca, sí, digo. Aquí se coloca profundo al retináculo extensor, profundo al tendón del extensor largo del pulgar, y aquí aparece. Y ahí lo pierdo porque va buscando el tercer metacarpiano, pero ya no se ve aquí el tercer metacarpiano. ¿Quién es? El extensor radial corto. Eso, el extensor radial corto del carpo o segundo radial. ¿Sí? Ahora voy a borrar esto y notamos que rumbo al índice hay dos tendones. Uno es este, que ahí pues ya lo pierdo porque ya termina la disección de piel, y otro es este. ¿Por qué se ven dos que van al índice? Y lo pierdo también. ¿Mm? ¿Por qué se ven dos? Es el extensor común y el extensor propio del índice, ¿no? Eso. El índice recibe dos tendones, que ambos llegarán a la falange distal. ¿Ah? Ahorita les platico acerca del extensor común, cómo es que llega, y el extensor propio, pues ya lo vimos, llega hasta acá, a la falange distal, y ahí lo extiende. La imagen me sirve para ver otro elemento importante. Vean, ahí es superficial, está debajo de piel. Bueno, esta rama está debajo de piel. Es un nervio, es la rama superficial del nervio radial, que en lo profundo está dando ramas motoras, o sea, ramas, sí, motoras, y esta rama superficial es una rama cutánea. Vean cómo va a inervar la piel de esta zona de la mano, y de hecho hay algunas ramas motoras también, como estas, que van a los músculos interóseos dorsales, ahí se notan, esta rama que va a la piel que está cubriendo el pulgar por atrás, estas ramas que están yendo a la piel que cubre el índice. Este nervio, recuerden que a nivel de antebrazo iba profundo al músculo braquiorradial, ahí queda como que cubierto o escondido. Y va dando ramas motoras para esos músculos del compartimento lateral y el posterior, y va dando también ramas sensitivas. De hecho, los tres nervios que llegan a la mano, radial, mediano y cubital, son mixtos. ¿Por qué les llamo mixtos? Porque en su función van a tener axones que detectan estímulos sensitivos, como cuando sentimos en la piel un pellizco, una caricia, algo. Esos son estímulos sensitivos, o tienen axones que llevan estímulos a los músculos para que se puedan contraer. Esos son estímulos motores. Entonces, cuando un nervio tiene las dos funciones, decimos que es mixto, y el radial pues es un nervio mixto. Y ya. Ahora sí ya quedó esta presentación. Ah, no, falta este.
¿Le cambió? ¿Sí se entendió esta imagen? Doctor, una pregunta. ¿Por qué se llamaba nervio mixto? Porque tiene función sensitiva y motora. Cuando escuches sensitivo, es que detecta estímulos, en este caso son somatosensitivos, detecta estímulos que transporta rumbo al sistema nervioso central, o sea, es en un sentido aferente, en esa dirección. O sea, como que va a informarle al sistema nervioso central qué es lo que está pasando en este caso en la mano. ¿Ah? Por ejemplo, cuando te toca algo caliente o algo frío o un pellizco, una caricia, algo así. ¿Ah? Y cuando dicen que es motor, es porque el estímulo viene de lo central hacia la periferia. Y en este caso se trata de estímulos que llegan a los músculos para que se contraigan. Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Lo motor es como la orden que envía el central al órgano efector y la vía de comunicación pues es el nervio. ¿Ah? Y lo sensitivo es la información de la que se tiene que enterar el sistema nervioso central para tener un registro de qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Ujú. Bien, el último músculo de esta presentación lo estudio con los epicondilios, aunque algunos lo estudian con el tríceps, es el anconio. Aquí está su inserción proximal, que como el músculo está un poquito horizontal, bueno, más bien oblicuo, pero sus fibras están atravesadas, esa inserción proximal es también lateral. Las fibras se dirigen hacia lo medial, van hacia el cúbito y ahí se insertan en la superficie posterior de olecranon y borde posterior de cúbito. Cuando el músculo se contrae, sus fibras se acortan apoyándose en epicóndilo y entonces jala el cúbito hacia el epicóndilo, pero por la forma que están articulados, lo que resulta es una extensión del codo, como lo muestra la imagen de la derecha. Entonces es un auxiliar del tríceps. ¿Sí? Que ahí se nota tríceps también, ahí nos muestran tríceps. Cambio de presentación. ¿Me podría repetir las inserciones, por favor? Epicóndilo y borde posterior de cúbito, junto con superficie posterior de olecranon. Gracias. De nada. Y ya, voy a